Pues al parecer ya estamos al aire. Eso. Estamos al aire, panas. Eh, Bienvenidos a un nuevo episodio de Mugres Centauras. Vamos a estar jugando con el nuevo juguetito del podcast. No estoy haciendo referencia a mi pene con una nueva circuncisión, sino a una pequeña consola de audio que acabamos de conseguir en AliExpress y Sasaga. Consola Pero tan bueno, bueno que el Fran diciendo que lo utilizan como juguete sexual. eh, eh, pero continúo. En fin, una vez hecho la presentación del podcast, me gustaría preguntarles cómo están, panitas. ¿Qué han hecho? ¿A qué dedican el tiempo libre? ¿Cómo han estado esta semana? Hace Bien, rato. bro. No, vas, Alfredo. No, iba a comentarles que hace rato se me había ocurrido, había recordado una anécdota que quería contarles, pero justo ahorita que Fran nos preguntó, se me acaba de olvidar de qué trataba esta anécdota, perdón. ¿Implicaba Tinder? No me acuerdo. Tal ¿Usted vez. escuchó como un diálogo de Carlitos cuando le habla a Tommy? Le dice, oye, Carlitos, me acordé de algo, pero se me acaba de olvidar. Un comentario random tuyo también. Sí, bro. Pues estoy extasiado, bro, porque así como tú tienes una nueva consola, estamos probando con el nuevo formato de grabar mientras juego y eso me alegra mucho. Ya, esto es todo. Más bien que te mama estar jugando nada más. Dices, pues voy a aprovechar el tiempo. ¿Y ya? ¿Esa es su semana? Pues sí. En cuanto Pues ya sabes, bro, yo estoy a punto de suicidarme. Entonces, Pero vienes diciendo eso desde que te conocí. hazme la buena, Fran, hazme la buena. Ya dibuja un pito en Minecraft, güey. Espérate, estoy consiguiendo carboncito, bro. Bien, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Tengo un dato curioso de lo que nos vas a hablar hoy, pero necesito que nos digas de qué nos vas a hablar hoy. Por supuesto que sí. Bonitas, el día de hoy vamos a hablar sobre la película de El lugar sin límites. No nos vamos a meter tanto en el libro, que es de José Donoso, me parece. No he tenido la chance de leerlo, entonces no vamos a hablar del libro. A menos que ustedes lo hayan leído, pero la verdad no creo. Entonces, una película mexicana. Hubiera estado súper chido que hubiera traído los datos de el año, director y todo eso, pero Yo bueno. tengo ese dato. Esa Pues película salió en 1978, mismo año en el que salió The Cure. el que salió de aquí. Exactamente, se fundó The Cure en ese año, o sea que probablemente compartan fecha de nacimiento, o sea, la película y The Cure. No mames, entonces Carmelita Salinas era más grande que Robert Smith. Es más grande que Robert Smith, exactamente. Eh, Ah, Es que se ve muy, 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 muy mal Robert Smith. O sea, desde el fondo de mi corazón, yo lo quiero mucho. Lo TQM, pero ya. Bueno, también, ¿no? Uno no está envejeciendo de la mejor forma. En fin. bueno, pero eh, él sigue vivo, bro, entonces. a eh, diferencia de nuestros sueños. Qué bueno que traigan ese mood porque quiero destrozarlos el día de hoy. Quiero que terminemos el podcast llorando. Quiero que digamos, puta madre, está bien feo estar vivo. ¿Qué es lo que hemos hecho con este bello mundo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la oportunidad que Dios nos dio? Quiero que esas sean las preguntas con las cuales nos retiremos el día de hoy. Pero bueno, antes que nada, ¿qué tal les pareció la película? ¿Ya no Güey, viste el dato curioso, Ángel? fue ese el de The Cure. ¿El de The Cure? Perfecto. Eh, Sí. La película estuvo chida, Me amigo. encanta Fue cuánta fe un... tiene aquí, Alfredo. ¿Eh? Güey, todavía no tengo tantas cosas, bro. O sea, es lo único que sé de la película. Y que sale mi tía Carmen Salinas.
Oye, que no es tu tía. Bueno, era mi tía. No, güey. Era tu tía. No, pero te interrumpí, estabas hablando sobre la peli. Ajá, ¿qué les pareció la peli? ¿Quién se avienta la mini? Te lo resumo en 10 minutos, pero que sean dos. O en uno. Pues si quieres tú, bro. O sea, más o menos danos el contexto. O si quieres yo doy el pequeño resumen, como tú me digas, bro. Por favor. Pues es una casa de prostitución, según yo, hasta donde me quedé. Es una casa como de prostitución y ahí hay varias mujeres y entre ellas está un compita. Este compita, bueno, en la película está, es travesti, no es transexual. Ahí tengo una pequeña duda del principio, porque no sé si decir travesti o transexual. Porque el vato, pues entiendo que se viste de mujer, sin embargo, la mayoría del tiempo el rol que está representando es el de un hombre. Entonces, eh, yo digo travesti, ¿no? Pero quién sabe si sea ese el término correcto o sea transexual. Corrígeme ahí, Fernán. Pues no creo que a la Manuela le importe tanto el cómo se define. Más bien es la Manuela. Bueno, el punto es que tienen unos problemillas ahí con un compa que quiere comprar las casas. Algo así le entendí porque la neta, la parte de los diálogos sí está un poquillo larga, pero quiere comprar como las casas y entonces la casa de donde vive Manuela y su hija, sí es su hija, ¿no? Es herencia de su mamá, me parece. Y, y así. Si quieres explicarla porque está ladrando aquí afuera. El, el perro culazo del ángel. Pues sí, básicamente la historia se centra en un pueblo en un pueblo, llamémoslo como sea, no importa tanto, pero es un pueblo de la periferia. Uno de los puntos importantes de esto es que hay un señor feudal dentro de este pueblo, que es el Don Alejo, y el hilo narrativo de la película es de, como dice el panita Ángel, un, un compa que se encuentra en alguno de los aspectos de la diversidad sexual, llamada la Manuela, pero pues con genitales de varón. eh, Vive ahí, ¿no? Es el regente o es el dueño de esta casa de prostitutas. Pero insisto, el hilo conductor de la película es que está dormido junto con su hija y de repente escuchan pasar un camión. Y se despierta Manuela muy asustada y dice que es el Pancho, el tocayo. Eh, Como si no hubiera de por sí ya suficientes personajes llamados Francisco con masculinidad frágil. Y a su hija, Estamos no ante mames, uno de ellos, al parecer. sí, mejor lo suelto yo antes de que lo suelten ustedes. La Manuela se espanta mucho porque déjenme quito las camaritas porque estoy bien centrado en lo que está haciendo el pinche Ángel. Ya, Uy, Me perdón. das cuenta de que estoy enganchado ah, con Play. hablas Y como si estuvieras hipnotizado. sí, estaba viendo qué hace, cuánto carbón necesita y qué va a hacer con ese carbón. Entonces se asusta mucho porque al parecer tuvieron un altercado un año antes, en donde el Pancho se la sentenció y pues, le iba a poner una madriza. Entonces, a partir de aquí empieza la película. Se trata de la Manuela escondiéndose de Pancho y a partir de aquí nos empiezan a presentar a cada uno de los personajes. A la Manuela, insisto, es la dueña de esta casa de prostitutas, a la japonesita que es su hija. La antigua dueña era la mamá de la japonesita, que era la japonesa. Ganaron la apuesta, ahorita lo vamos a estar comentando. Otro de los personajes importantes es Pancho. Este carnal se dedica a hacer fletes. Este carro que maneja, este camioncito, lo pudo comprar gracias a un préstamo que le hizo Don Alejo. Don Alejo es el señor feudal del pueblo. Al parecer es como un diputado, senador, no recuerdo bien, pero que pues, básicamente es el dueño del pueblo, ¿no? Todas las decisiones que se toman ahí, los servicios del pueblo, dependen de Don Alejo, que tiene las intenciones de adquirir todo el pueblo para después venderlo a constructoras y a gentrificarlo,
si no pasara diario. Y ¿qué más? Y hay a partir de aquí otros personajes secundarios, pero ya los iremos comentándolo a lo largo de la película. También otro datito interesante, El lugar sin límites, parte de una novela de José Donoso, y el nombre se refiere a una cita que extrae de este libro del doctor Fausto, en donde Fausto le pregunta que dónde está el infierno a Mefistófeles. Mefistófeles le dice que está debajo del cielo y Fausto le replica, sí, güey, pero pues ¿dónde? A ver, dame la ubicación, dame la dirección chida. Y lo que el Mándame un Uber Mefistófeles... para allá. ¿Perdón? Sí, manda ubicación, ¿no? Para caerle al infierno. Y lo que Mefistófeles le dice es que no tiene una definición como tal, ¿no? Es un lugar justamente sin límites. Entonces, a lo que hace referencia el título de la novela y por ende de la película, es que estamos viviendo en el infierno. Esto dicho antes de El Cochiloco. No, El Cochiloco no, ¿cómo se llama? Sí, estoy cochiloco. Sí, Cochiloco. Eh, Pero bueno, es más o menos esto. A mí de lo que me interesaría hablar, a expensas de lo que ustedes comenten, es sobre lo poco habitable que son las masculinidades. La doble discriminación o la doble periferia que sufren pues todas las personas que se encuentran en alguna de las diversidades. Ya hemos platicado un poco sobre las trabajadoras sexuales. Esperamos pronto hacer un nuevo episodio sobre este tema. Ya también hemos hablado sobre las neurodiversidades. En fin, hemos hablado de distintas poblaciones y creo que no nos ha tocado hablar sobre las diversidades sexuales. No es en pro de quitarle la palabra a la bandita LGBTI+, sino más bien el hablar desde nuestra experiencia como varones heterosis, pues lo poco habitables que son las masculinidades. Creo que da mucho el personaje del tocayo para hablar sobre el tema y a ver qué es lo que podemos sacar a partir de aquí. Entonces, pues no sé qué piensen ustedes. ¿Jalan? ¿No jalan? Eh, ¿Quieres sí. comentar algo, Alfredo? ¿O me voy de lleno contra el fan? A ver, vete de lleno. ¿No es cierto? No, pues no, hay una parte en donde me parece importante hacer una pequeña observación bueno, sobre la película, el cual es justo lo que mencionas de cómo podemos evitar estas masculinidades. Creo ahí que, bueno, un punto que me gustaría rescatar de la película, o al menos desde el principio, empiezan a tomar a este compita, a Manuela. eh, lo tratan de una manera en la que pocas veces se ha visto a lo largo de México en general, y lo tratan con mucho respeto y respetando demasiado como su, um, ¿cómo podría decirlo? Su rol sexual que él se quiere poner, porque en todo momento lo tratan súper bien, lo tratan con respeto, no le dicen nada a las personas que están alrededor de ellos, y ok, sí hacen bromas como ya por la mitad de la película, pero me parece súper curioso esta parte, no sé si a ustedes les parece lo mismo o soy el único que lo observó, pero está bien chido que desde el principio exista esta línea en donde se está marcando que pues él es una persona que se identifica como mujer y le están dando completamente toda pues no sé, el trato como, pues respetuoso, porque al final de cuentas, aunque, aunque no lo pareciera por la mentalidad pues que se tenía en esos entonces, pues en realidad las personas que están a su alrededor, pues sí está como media fea su situación, sin embargo, al menos por su orientación o su diversidad, es que no sé cómo ponerlo, pero bueno, por quién es, no le hacen como pues mayor hincapié en eso, ¿no? O sea, no lo tratan como mal y eso está bien chido. Y al que sí veo que tratan ahí medio rarito es al Pancho, como tú lo dices, Fran. Entonces, bueno, de principio esa sería como una primera observación. No sé qué piensa Alfredo.
Ajá, está densa porque, no sé, yo lo sentí muy cercano a una especie de narración fantástica. En parte porque este pueblo te lo presentan como ya en ruinas, como ya extinguiéndose, como, como parte de lo que la gloria que alguna vez estuvo, pero no hay pues, como que muchas pistas alrededor de dónde se encuentra o de cómo podrías llegar allí, ¿no? No recuerdo si mencionan de manera clara en dónde pretenden situarlo, em, pero tengo la impresión de que no lo hacen como que muy en esta lógica de, pues, estás en un sitio que está en todos lados, ¿no? O sea, no importa la ubicación geográfica, porque pues no es tanto el lugar, sino son las cosas que ocurren en este sitio. Am, Algo que me parece un tanto paradójico es que estamos viendo el infierno, pero pues el infierno es un sitio gobernado por mujeres que paradójicamente llevan a cabo una administración pues muy racional de las cosas. Em, pero pues pareciera que están allí eh, o bueno, que pueden ejercer cierto grado de poder o de influencia, siempre y cuando no se desapeguen del todo de su rol como instancias sexuales. Mm, en- sí, bueno, creo que tienes razón, voy a quitar las cámaras, me estás distrayendo mucho. Perdóname. Eh, ¿Cómo cambio la galería? Ah, ya cambió. Ya, ajá, sí, entonces, bueno, lo que me saltó bastante fue que uno de los personajes principales estuviera en este punto donde está fluyendo entre la identidad masculina y ciertos roles de masculinidad, como la cuestión de la paternidad, que en ningún momento se refieren a la cuestión de que tiene una hija como si él fuera la madre. O sea, la sexualidad allí está muy clara en términos de cuál fue su rol en la procreación, pero fuera de eso, se utilizan adjetivos femeninos, o sea, la manera en la que allí se intercambian los niveles de la sexualidad y el género, cuando uno se puede analizarlo es muy confusa, pero por la manera en la que está presentado, aparece con una fluidez impresionante. Y pues sí, lo que comenta el compa Fran, este personaje de Pancho que es hipermasculino y al mismo tiempo o en este interés de perseguir la hipermasculinidad, pues termina fracasando de manera estrepitosa una y otra vez y necesita sobrecompensarlo, pues yéndose hasta el crimen. Creo que una pregunta por acá sería, pues, ¿dónde aprendimos que para ser masculinos necesitamos ser criminales, necesitamos ser violentos, necesitamos llegar a los extremos de ignorar el consenso, de tratar al resto de la banda como entes no pensantes para afirmarnos a nosotros mismos? Ya que, pues, si nos apegamos a lo que le pasa a este personaje, pues eso termina dejándote solo, más que otra cosa. Tiene efectos bien paradójicos. Así que, pues, no sé. Sí, creo que esta sería como que mi impresión inicial al respecto. Eh, Está bien interesante esta parte. No sé hasta qué punto concuerdo con el panita, pero ¿cómo ponerlo? Creo que una de las partes más interesantes es que la homosexualidad o la diversidad de la Manuela es aceptada hasta cierto punto y en determinados escenarios y también determinadas personas, porque en la mayoría de las veces eh, vemos que solamente tiene contacto con mujeres o con Don Alejo o con Don Alejo o con el tocayo. Entonces, no sé hasta qué punto podríamos decir que le da un buen tratamiento. Y también yo creo que entender mucho de la, ¿cómo se llama? Del contexto en el que estamos, porque, o sea, básicamente es un lugar en ruinas, es un lugar en donde todos se necesitan de todos como para salir adelante. Y, perdón, abrí otra vez el pinche Minecraft y sí está bien. Es Soy para que los hacia la escuchas, luz. Ajá. es para que los escuchas se entretengan
viendo estas cosas. Gracias, Doc. Efectos Continúa, paradójicos. continúa. Ha de ser bien entretenido no formar parte del podcast y solo escuchar a unos vatos hablando mientras ves Minecraft, pero cuando estás aquí es como de... Hay que practicar un poquillo eso. Pero perdón, Fran, perdón. Está bien, soy un mosquito yendo hacia la luz. Y a lo que voy con esto es que es bien interesante el cómo se generan estas relaciones y depende mucho del contexto en el que nos encontremos, ¿no? Em, es un lugar en la periferia, es un lugar en ruinas, es un lugar que está muriéndose poco a poco, queda muy poca gente en el pueblo, la gente que se queda vemos que es de edad avanzada o son prostitutas, entonces está muy interesante la manera en la que nos presentan todo este escenario. Creo que también hay que entender esta parte de que igual y no necesariamente vemos a todas las personas ser desagradables con Manuela, pero porque es difícil que se dé diario, ¿no? Tal vez si nos pusiéramos en la piel o escucháramos los testimonios de personas que se encuentran en este espectro, encontraremos que estos comentarios, estas situaciones son, es decir, situaciones de violencia, situaciones de odio, son muy en determinados contextos, ¿no? Me imagino que han de ser en la calle, ¿no? Que te griten algo. En la familia, no diario, porque pues, qué pesada sería la convivencia, sino más bien en determinadas situaciones o bajo determinados comentarios, ¿no? Como, ah, este cabrón debería ser un hombre de verdad para apoyar a su mamá o debería ser esto, ¿no? Y creo que se presenta de una manera bien atinada en la película, porque es en determinadas situaciones en donde se pasan de lanza con la Manuela. Y es justamente en los momentos en los que sale a relucir su otra cara o la otra forma en la que se presenta. Si recordamos, cuando hacen el recuerdo y vemos la primera vez que llega al pueblo está la Manuela, me parece que gana las elecciones Don Alejo y llevan a varias muchachas a esta casa de prostitutas o de trabajadores sexuales. Pues vemos que la bandita se empieza a pasar de lanza con la Manuela, ¿no? Que maricón, que pinche vato, que la chingada. Y es cuando se pone el traje de flamenco y empieza a bailar cuando te empiezan a gritarle, le empiezan a corretear hasta el punto que la avientan a este como lago, como cuerpo de agua. Y la otra es cuando se besa con el tocayo y pues, al parecer el tocayo en un inicio está muy hacendoso, está muy dejado, pero de repente llega el cuñado y le dice, ¿qué estás haciendo, güey? Y le pregunta, ¿a poco ya te estás besando? ¿Ya vas a empezar de maricón o ya te estás besando con la Manuela? Y este güey dice, no, 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 ¿cómo crees? O sea, el cuñado ya los había visto. Él sabía lo que estaba haciendo, pero aún así niega el suceso, niega el evento. Y la primera reacción que tiene después de la negación es la agresión hacia la Manuela, ¿no? Empieza a corretear por todas las calles del pueblo de noche, pues, con la plena intención de darle una madriza. Igual y no de matarla, quién sabe, pero entonces ahí no sé, creo que refleja muy bien el trato que se le da a esta bandita. Pero más allá de eso, creo que lo que más refleja es la postura del vato, del hombre, lo poco habitable que es, y más aún en determinadas situaciones. Por eso hacía énfasis en un primer momento del podcast, del origen del título de la novela y de la película, que es El lugar sin límites es el infierno. Entonces le sumamos el ser homosexual a estar en el infierno, estar en un lugar de precariedad, en un lugar olvidado. Pues, creo que aumenta las posibilidades exponencialmente de que te maten, ¿no? Que sufras unas situaciones para nada cómodas. Entonces sería eso sobre el planeta. No sé qué piensan ustedes. ¿Tengo mi micrófono activado? Sí. Ah, genial. Sí. Qué cool.
Pues hay una parte aquí que me gustaría resaltar, y es que, bueno, a lo largo de la película, el Pancho, este, tiene, no en sus flashbacks, sino en la historia actual, por decirlo así, tiene Ujú. varios, bueno, hay varias personas que le dicen como, justamente como su hermano le decía, que si ya iba a empezar de maricón y así. Y hay una escena que bueno, que recuerdo mucho, donde está Pancho junto con, no recuerdo con quién estaba, pero la esposa la primera esposa de Derbez, esa morra. Este, y en esa escena está la morra diciéndole que las deje en paz a ella y a Manuela, perdón. Y ahí mismo este vato dice como pues de que no y que no está haciendo nada y X o Y. El punto es que ahí esta morrita le dice lo mismo justamente como pues es que ahora ya te gustan o andas de maricón, un pedo así. Entonces, está bien curioso que incluso aquí se maneja también el discurso en donde no solamente, pues le hacen burla, por decirlo así, por su orientación sexual los vatos, sino también las morras. Y aquí sale a tema porque justamente esta morrita, ah, no entendí muy bien esa escena y si alguien me la puede explicar estaría como súper cool. Cuando la morrita empezó a decirle eso, también le agarró el pene, entonces ahí creo que hay una carga bien rara que no entendí y que no me termina de caber, pero justamente es como dice el pana Pancho, el otro Pancho, que, que es justamente lo poco habitable que es la masculinidad. Y creo que estuvo ahí raro, pero igual como que le dio ese toque bien como de wow, está chido, no sé qué opinan. Ujú, sí, está esta obligación de responder de acuerdo con lo que el guión social te demanda. O sea, en esta escena que está comentando el pana Ángel, acá aventando mi teoría, ¿no? Obviamente sin este, suponer que sea la única lectura válida. Pero, o sea, creo que lo que hacen es, pues, confrontarlo, ¿no? Con la cuestión de, o sea, estás aquí, vienes a amenazarme, vienes a comportarte de manera agresiva, pero pues yo sé que no cubres con el estándar. O sea, si vas a comportarte como hombre y vas a actuar de manera agresiva, entonces es importante que seas coherente con las expectativas de género que están alrededor de ti. Y pues, ¿qué crees? Que usualmente o tienes una dimensión muy específica, muy particular, que es pública para todos y todos sabemos que te pega, en la que no cumples el rol de las expectativas masculinas. Entonces, pues sí, o sea, muchas tus amenazas y todo, pero todos aquí sabemos que no puedes cumplirlas. Así que, pues mira, te dejo este pequeño recuerdo para que le bajes de huevos a tu pinche desmadre. Em, o sea, en ese caso, esta exposición tan clara, tan notoria al respecto de cómo funcionan las expectativas de género, pues creo que es una situación, podríamos decir en cierta medida exagerada, pero podemos extrapolarlo a pues, las otras series de circunstancias en donde pues uno debe mostrarse contradictorio. Cierta reminiscencia a lo que decíamos en el episodio de la jovencita, pues se supone que como hombre eres esta figura que debe ejercer cierta autoridad, en donde tu tono de voz debe ser grave y tus palabras deben ser potentes, debes ser autoritario, debes darte a respetar, pero pues al mismo tiempo necesitas cubrir con otra serie de parámetros que pues muchas veces o sea, no solo no son tan claros de seguir, sino que son directamente incompatibles con las expectativas de masculinidad o que pues, simplemente no cuadran contigo. Pues, ¿qué tal si el Pancho no quería, y dan a entender de cierta manera que pues a este compa realmente no le interesaba dedicarse a hacer fletes, como que por ahí el compa tenía otro tipo de intereses, pero por un u otro motivo nunca se había dedicado a perseguirlos, no había encontrado la salida para hacerle justicia a lo que realmente quería hacer. Podríamos plantearnos la pregunta, ¿en qué medida pues el infierno nos quita las posibilidades de dedicarnos a lo que realmente nos motiva, porque pues estamos más bien con la preocupación de que pues, el sensor no detecte que somos anormales, que estamos operando de manera distinta y pues es más urgente garantizar que no te están prestando atención para que pues puedas ir por allí negociando las cosas
que tienes al alcance. Digo, es una situación que el personaje no pudo resolver y lo dejó con la serie de contradicciones de qué es lo que se supone que hace alguien masculino. Y entonces, pues sí, debes andar, o sea, debes estar casado y debes andar de infiel porque por lo menos estás con otras morras. Y en esta historia de, bueno, pues sí, sí estuve con otras morras, de repente el vato como que podía intercalarlo con estar con la Manuela, ¿no? O sea, pues sí, pero es que fue una vez con un güey, pero la mayor parte de las veces estoy con mujeres, o sea, obviamente sigo siendo heterosexual, a pesar de que yo sé que la única ocasión que realmente me está llamando la atención pues, es cuando estoy con la Esa Manuela. parte está, Ujú. es que esa parte está bien chida porque el cómo defiende la heterosexualidad por sobre incluso sus propios deseos está bien cool, ¿no? Y pasa todo el tiempo, sobre todo en la generación quizá un poquito más arriba de nosotros. Ujú. eh, Siempre se ha dado esto de defender por sobre todas las cosas la heterosexualidad. Perdón por interrumpirte, compa, es que esa No, 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 lectura no, también está. estuvo muy chido, estuvo muy chido. Y pues es que, o sea, digo, por la época me parece que estaba reflejando justo la manera en la que esta generación estaba pensando. O sea, creo que actualmente tal vez no nos haría tanto ruido. Bueno, no sé, por el contexto rural, creo que todavía está como que la idea de que es necesaria una masculinidad, pues sí, súper de rancho, súper fornida y todo. Em, O el Fran. como el Fran, exacto. Eh, Pero o sea, me parece que es mucho este pensamiento de, pues, güey, o sea, lo peor que te puede pasar es que siendo varón se te equipare como gay. Eh, y ya ni siquiera en términos o sea, a pesar de que tú seas el quien ejerce cierto rol más cercano a lo canónicamente entendido como masculino, pues sigue siendo una feminización, o sea, sigue perdiendo parte del estándar. Tú no eres quien se está vistiendo como mujer, tú no eres quien adquiere ciertos modismos o ciertos estilos de interacción femeninos, pero el hecho de que estés buscando otro varón, pues ya te quita cierto estatus y pues incluso creo que es una escena humillante cuando la japonesa, pues está negociando con él mientras le acaricia la entrepierna. O sea, es como de, ni siquiera estás teniendo una erección en este momento, ¿eh? O sea, eres hombre y no tienes una erección cuando una mujer atractiva te acaricia, pues híjole, ¿no? Entonces, ¿con qué argumentos vas a venir a amenazarme? Reitero, entonces, si no puedes comportarte genéricamente como hombre, mantente a la par. Y wow, o sea, pensemos en 1970, que una mujer le diga a un hombre lo que tiene que hacer, tiene ahí sus vectores de género, pues, creo que muy humillante. O sea, no se está tentando allí contra, vamos a decir, la dignidad humana de este vato. Los ataques van directamente contra su sexualidad. Digo, no sé si me estoy yendo por otros lugares. Si la jaula tal vez la jaula infernal tenga que ver específicamente con la jaula del género y no tanto con el sitio rural, ¿no? Creo que más del género, bueno, yo diría que es las preferencias, igual, preferencias sexuales. O todo el espectro, no sé, Fran, ayuda. No, yo creo que es un todo, no solamente eh, sobre las preferencias sexuales o sobre trabajos dos, tres precarios, no desde un punto de vista moralino, sino más bien desde un punto de vista lo que muchas veces se juega en un prostíbulo, en el trabajo sexual, ¿no? Muchas veces al estar en estos márgenes de la ley también, eh, se tiende o tienden a ser lugares o trabajos peligrosos. Entonces, yo creo que termina siendo parte de un todo y por eso me gusta mucho esta película, porque no es la homosexualidad en la Ciudad de México, no es la homosexualidad en... Sí, creo que hay otras películas un poco más crudas o que retratan ambientes más violentos, pero creo que esta conjunta de una manera bien interesante estos lugares oscuros, estos lugares peligrosos de la sexualidad dentro de ambientes precarios, dentro de contextos en particular. Por eso me llamaba la atención el comentario que hacía el Panita Ángel hace un ratito sobre la, el tratamiento que se le da a la sexualidad dentro de la película, a la diversidad dentro de la película. Creo que esto hace más interesante en general la obra
que puede dar más temas a discusión. Sobre esta escena también que comentaba el Ángel, que ya daba su primera interpretación del Alfredito, pero están en como almacén y la japonesita lo interpela pidiéndole que los deje solos y también lo acusa con Don Alejo, ¿no? Para que no se le vaya a acercar a la Manuela ni a esta casa. Sí, la primera vez que la vi, tiene muchísimos años, creo que todavía viene el SH, parece que en el último año más o menos. Y la primera lectura que le había dado esta escena es que era hasta cierto punto un intercambio, ¿no? Como, que te voy a masturbar aquí o vamos a tener un intercambio sexual aquí. Yo te voy a dar placer y tú lo que me vas a otorgar es que no te vas a meter, no vas a hacer pedos ahí en la casa y no te vas a meter con la Manuela. Entonces, em, ya la segunda vez, ¿qué tendrá que la vi? Como un mes más o menos, 1 o 2 meses más o menos. Ujú. Ya le hice otra lectura, ¿no? En donde sí interpela justamente la sexualidad del tocayo y le dice, pues es que no, o sea, si no puedes tener una erección, justo, eh, no creo que puedas hacer mucho en un ámbito, o en un afán de retar al este personaje. Ujú. Um, Realmente no tienes poder porque no tienes el falo. ajá, Yo también lo vi más como eso. y justo. Pero qué más, no sé, otra parte de la peli que les haya interesado, algún otro tema que quieran sacar a discusión, ¿no? La Eh, actuación de Carmen Salinas es una joya, bro. Pero Está. Ajá. justamente esta parte, bueno, no es una parte como tal de la película, pero sí me interesa, bueno, me interesaría tocar el punto eh, que mencionabas también al principio de a qué se refiere con este, puedo decir el título de la película. Dios. ¿El ¿Cómo? lugar qué? El lugar sin límites. Ándale, ¿a qué se refiere el lugar sin límites? ¿A la exploración de la masculinidad, sexualidad? ¿O también al prostíbulo? Bueno, es que no es un prostíbulo, es una casa, ¿no? Este, Me gustaría tocar ese tema en específico de la casa y de las sexualidades. Creo que estaría cool. No sé si a ustedes les parezca bien. Eh, pero ¿qué sobre la casa? Bueno, se presentan ahí. Es que, no sé, bueno, quisiera hilarlo ujú. específicamente con... hay una película muy famosa, bueno, no tan famosa, la verdad, que se llama Las Poquianchis, no sé si la topan. Fue un caso, de hecho, un caso policíaco. Sí. Es un caso de una casa igual, parecida a la que... donde vive Manuela, en Ujú. donde unas señoras explotaban a menores de edad, ¿no? Y se las robaban de sus pueblos. Y bueno, eso no tiene mucho dentro de esto. Sin embargo, lo que estaría chido como comentar es acerca de um, que en la película también está normalizado el trabajo sexual. No sé, se me hizo muy curioso que en una película de bueno, de esa época del 78 se haya tomado como, no sé, como muy normal esa parte, el trabajo sexual, cuando no lo sé, yo he visto como ciertas películas igual y más como comerciales de la época, como de Vicente Fernández y cosas así, donde realmente eran como muy mal vistas estas profesiones y ni siquiera se les daba visibilidad, o sea, era como algo súper prohibido y ni siquiera podías mencionarlo, pero en esta película sí, y está chido porque no nada más como que le dan visión al espectro transexual, creo que también le están dando ahí este, no sé, cierta visibilización al trabajo sexual y en ningún momento lo tratan como algo denigrante, no sé, como lo hacen normalmente en las otras, en algunas otras películas o cosas de la cultura como más popular. Creo que lo tratan diferente y eso es bueno, lo que quería como comentar. No sé si me estoy yendo por otro lado. Ujú. No, sí, bueno, antes de que el compa Fran nos comentara de dónde viene la cita, yo también había interpretado el título en un sentido parecido a este. Ya sé que no somos este podcast, pero pues ni hablar, ya se me ocurrió la broma, y tiene una justificación, espérenme, nomás denme tiempo. Este, o sea, es lugar sin límites y el sin orillas, pues están muy cerca, ¿no? O sea, precisamente las orillas son límites. Bro, tu risa me dio miedo.
Ajá, son las ¿no? risas del inframundo, pero pues está bien. También yo me lo acabo de ganar a pulso. No, pero, o sea, digo, pensando en la línea de que yo había entendido, yo había interpretado que el lugar sin límites era este prostíbulo, este único lugar, casi único lugar que queda activo en la ciudad, porque pues es el sitio en donde se pueden explorar cosas que por fuera están estigmatizadas, están mal vistas, son criticadas, son agredidas, pero pues allí se suavizan estas barreras, los límites pueden expandirse un poco más, es decir, las puertas están cerradas, casi no hay nadie. Las únicas personas que nos ven son las personas que laboran aquí. Entonces, no, pues, no tengo la vigilancia de todos los demás. Aquí, precisamente, no tengo por qué limitarme. Aquí puedo explorar ciertos otros aspectos de la libertad. Lo cual, bueno, o sea, me pareció muy coherente que pues este sitio tuviera que estar a su vez en un lugar que está súper marginado. No estamos en una ciudad, no estamos en una urbe, no es un sitio muy concurrido, es más bien un pueblo fantasma en el cual está el prostíbulo donde labora la persona que es la idónea para dirigir mi deseo hacia donde me interesa que mi deseo vaya. Solamente ahí puedo estar y solamente ahí dejo de experimentar estas barreras que tratan de encasillarme dentro de un tipo de masculinidad específica. Yo lo había leído de esa manera y bueno, no sé qué tanto coincidan con la lectura, en la cual, pues paradójicamente, para romper los límites de ciertos guiones sociales, pues necesitamos encerrarnos y pues explorar, o sea, para poder explorar estas cosas, y todavía actualmente, ¿no? Para explorar la sexualidad, pues no lo hacemos eh, a la vista de todos y todas, ¿no? O sea, es decir, yo inferimos que los tres aquí somos heterosexuales, pero no es como que tengamos idea sobre cuáles son las prácticas sexuales preferidas de cada quien. ¿Y por qué no lo hablamos? Pues porque precisamente eh, hay una serie de condicionamientos que nos impiden hacerlo a plena luz del día, pero podemos explorarlo a puertas cerradas con ciertas personas en particular. Y allí donde no nos sentimos limitados, donde podemos experimentar nuestro deseo, es donde somos realmente libres. Esa había sido la primera lectura que yo le había dado. El prostíbulo era el 100 orillas. De la luna. Eh, Fíjate que loca interpretación. Y que no para nada es excluyente de la que les había comentado, ¿no? Esto es la cita. Creo que lo rico es lo vago que puede llegar a ser. Y por eso el énfasis que hacía, ¿no? Del trabajo sexual, de las diversidades sexuales, lugar en la periferia, que el mayor regente del lugar sea un señor feudal, etcétera. Entonces, me parece para nada desatinada la interpretación. Y bueno, comentarios sobre este prostíbulo. Me parece que es uno de los lugares más, como que más amables del pueblo, ¿no? Hasta No, siente acogedor, ¿no? ajá, sí, no nos muestran, Sí. Ajá, Carmelita Salinas lo hace acogedor porque echa el chismecito siempre. Ajá. ajá, sí, es que justamente la interacción entre las mujeres que viven ahí es como súper rica, no pareciera tanto, salvo en determinadas situaciones y siempre está la figura de la japonesita ahí, no parece tanto un lugar de trabajo, pareciera más que unas comadronas que viven juntas y se la pasan bomba, ¿no? La Eh, casita, ¿no? La casita del ajá. pueblo. Por ejemplo, justamente cuando va empezando la película y la Manuela se despierta y empieza a buscar el hilo rojo para surcir su vestido, va primero con una mujer, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una La que ya, acababa de llegar, ¿no? Una viejita. ajá, sí, una mujer de ya avanzada edad, y que la japonesita le decía a la Manuela pues, que ya la corriera, que la sacara de ahí, porque no estaba generando dinero. Y la Manuela muy, muy empática. Creo que muchos factores, o podremos verlo desde diferentes ángulos. No, pues aunque sea que nos ayude con la limpieza, ¿no? Pero ¿cómo la voy a correr yo? Le voy a quitar la única fuente de ingresos que tiene? Porque aparte las trataba súper chido, ¿no? Que era pues, el que pudiera vivir ahí, no sé qué tan, qué tan importantes eran sus ganancias,
pero pues parecía que tan mal no lo estaban viviendo, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra. Eh, Insisto, me parece un lugar como bien acogedor para todas las mujeres que viven ahí, la interacción que tienen entre ellas, eh, cuando están ahí chismeando en esta cocina que están tomando café y esa Carmelita Salinas le dice la Manuela, o sea, la Manuela, y entra la japonesita, creo que regaña a Carmelita Salinas y sale Carmelita Salinas, se queda con la Manuela, la japonesita, y le dice que no le diga así, que no deje que le hable así las empleadas, que le digan patrón. Y ya luego la japonesita le dice, no, pues es que nada más dime patrón cuando esté la japonesita, cuando no, Sí, cuando pues esté enfrente de nosotros, ¿no? Porque a mí sí, entre confianza, dime Manuela. sí. ¿Qué otra cosa? También cuando, justamente en esta escena de las primeras escenas en la mañana, cuando todos están despertando y de repente vemos salir a un vato de la habitación de Carmelita Salinas y la japonesita se pone bien al tiro, ¿no? Como, no mames, ya te quedaste a dormir, ahora pica un cargo extra para el servicio que estás obteniendo desde acá. Entonces, me parece bien interesante que uno de los lugares más acogedores o más amables o empáticos dentro de este lugar sin límites, dentro de este infierno, de estas periferias, termine siendo la casa de citas, ¿no? Esta casa de trabajo sexual, porque vemos que allá afuera no hay como mayor esperanza. También otra, me gustaría ligar hablando de lugares geográficos, me parece bien interesante todo el conflicto de fondo alrededor de la energía eléctrica. Eh, Creo que también es una parte bien interesante en donde todos esperan a que llegue la luz, como para que el pueblo pueda resurgir nuevamente. Y cuando la japonesita se encuentra a Don Alejo, le pregunta, oye, ¿cuándo nos van a instalar la energía eléctrica? ¿Cuándo nos van a instalar la luz? Eh, Me parece que no pasa en la película, pero está viendo por ahí unas reseñas dentro del YouTube. Y había un señor bien simpático hablando del libro. Dice que dentro del libro hay una mujer que se compró un teclado eh, eléctrico con la esperanza de que algún día llegue la energía eléctrica al pueblo, porque todos lo tienen como que va a ser el boom otra vez del pueblo, ¿no? Que una vez que tengan los servicios, la gente va a empezar a llegar nuevamente y van a empezar a, a- a- pues a revivir el pueblo, ¿no? Entonces, también me parece una parte bien interesante que todas las esperanzas de el pueblo estén enfrascadas en las promesas del Don Alejo. Que no recordemos que eh, una de las primeras interacciones, al menos cronológicamente dentro de la película, es esto, ¿no? Que otorga esta casa de citas, bueno, se la pierde en una apuesta con la japonesa y que pues desde entonces están las promesas de Don Alejo, ¿no? Pero vemos que con su elección, con sus intervenciones políticas, no han servido para levantar al pueblo, más bien han servido para enriquecerse a sí mismos. Em, es otra de las partes, ¿no? De las partes que me interesaba, el hacer este contraste de todo el pueblo con esta casa de citas. Creo que se me anda trabando un chingo la lengua, panas. Perdón, es por la medicamento. ¿Estás bien drogada, Frank? Sí, eh, eh, como muchas veces es como alergia nada más, como esta clorfenamina compuesta. No manches, esa madre me tira súper horrible. O sea, ha habido días en los que, o sea, me la tomo y me muero. eh, No te mueras, panita. como los antidepresivos. Muy creyente de tu parte morirte a veces y resucitar. Es que está, bueno, volviendo un Sí, poco al tema, para no desviarnos tanto, este, am, está bien curiosa esta parte siento que que desviarse está mal, pan. ¿Eso es lo que estás diciendo? desviarse del tema un poquillo porque nos consume mucho tiempo, pero, bro, es que nadie dijo desviar de otra manera. O sea, creo que desviar, haciendo referencia a ámbitos sexuales, es muy despectivo de tu parte, Fran, y muy poco deconstruido. Me decepcionas un Pero pues, poquillo. esa maniobra. La Manuela te está Tenía el viendo con decepción. Sí, güey, o sea, ¿cómo que desviar, bro? ¿Qué estás en los 60s o qué pedo?
perdí. Tranquilo, la rifas. No, ya, perdón. No, está bien curioso este contraste porque en la película de las Poquianchis, nuevamente hago referencia a esta película, porque es todo lo contrario, bro. Y de hecho yo venía esperando justamente esa interacción cuando empecé a ver este, cuando se despierta la Manuela ahí mismo en esa casa. Yo dije, no, va a ser una de esas películas donde hay explotación sexual y este tipo de cosas, pero sorprendentemente no la hay. De hecho, está muy cool pues que sea un espacio seguro, ¿no? Porque a pesar de que pues estén como puras... Hay una parte donde lo dicen, ¿no? Donde dicen, es que no hay un hombre aquí para que nos defienda, ¿no? Pero pues a pesar de eso, creo que pues, nunca hay una interacción en donde se abuse de estas personas, ¿no? Creo que está muy cool. Por sí. Pero ese espacio seguro siempre y cuando no, justamente, ¿no? Como si mientras no entren hombres, los miedos que tienen esas que los vatos se pongan como locos y se lleguen a pasar de lanza dentro del lugar. Pero pues, mientras, sí, no, sí parece un lugar seguro. Porque pues lo único inseguro ahí es la masculinidad. Exacto. Como el Fran. Como el Pancho. Ah, ¿sabes? Todo fue gratuita. Ya, No, bueno, en esa línea me gustaría como que traer la cuestión de que aparece con un montón de claridad las cuestiones de la división sexual del trabajo, muy en la línea de incluso en los trabajos que transgreden al orden, pues al orden oficial por lo menos. Digo, no, se mete mucho en ese rollo la peli, pero pues sí podemos inferir que pues esta bandita no tiene un seguro social y no tienen, no se jubilan y no reciben apoyo del Estado. Precisamente de ahí la necesidad de, de no retirar a esta señora que pues ya está ingresando en la etapa de la vejez, pero pues, es la única manera que tiene para obtener ingresos. Retirarla de allí es pues, dejarla en la indigencia. Entonces, estamos trabajando en la ilegalidad, pero pues la división es muy clara. Quienes se dedican a las cuestiones de atención son los cuerpos femeninos y no vemos cuerpos masculinos allí porque, pues, bueno, estamos acostumbrados a que, o más bien la lógica indica que tú como varón, pues debes hacer chamba o física que muestre la valía de tu cuerpo o algo en donde se muestre la valía de tu influencia. Vemos varones transportistas, vemos varones guardaespaldas, vemos varones políticos, pero, bueno, y el único cuerpo digamos, anatómicamente masculino, que está en el prostíbulo, pues es un cuerpo que no se rige por la lógica masculina heterosexual. Eh, o sea que queda muy claro que, pues, si necesitas seguridad, no la vas a encontrar con otros vatos, porque a esos güeyes no, o bueno, no, a este género no le corresponde hacerse cargo de la atención a los otros, sino que es un rollo de mujeres. Pero, pues, en esta misma línea también, pues, ellas mismas quedan desprotegidas ante la influencia que pueden ejercer otro tipo de instancias. Y pues de hecho son constantemente acosadas por Don Alejo. El hecho de que no tengan electricidad, que necesiten estar comprando pilas o esperando a que las se reconecten para poder utilizar el tocadiscos, pues es una especie de acoso, una de estas manipulaciones muy leves que están orientando a que abandonen el pueblo para entonces que toda la casa se vuelva un territorio intestable. Em, pues digo, parte, lo llamativo, lo que me interesaba de sacar este tema es que no es una cuestión tan lejana, incluso actualmente, y creo que ya lo habíamos mencionado en algún episodio previo, cuando estuvimos juntos, pues los espacios dominados principalmente por varones no son espacios muy seguros que digamos, es muy complicado que aparezca una comunidad predominantemente masculina en donde uno se sienta a gusto de compartir
sus ideas, su perspectiva, donde pueda hablar con libertad. Es un tanto más frecuente que pues, se requiera de una mujer, ya que a ellas se les coloca la carga, la demanda, la expectativa de saber cómo cuidar a otros. Y pues parte de este cuidado, de estas atenciones, también se cruza con la línea de la sexualidad. Si la Manuela hubiera tenido un hijo, ¿su hijo se habría hecho cargo del prostíbulo? Probablemente no, tal vez de haber nacido varón, su ruta de vida habría sido diferente, pero como es mujer, entonces tiene todo el sentido que siga dedicándose a crear el único espacio seguro que hay en este infierno. Si fuera varón, pues no sé, no habría película, ¿no? Tal vez habría ido a la escuela, habría estudiado una carrera, habría sido arquitecto y entonces todos serían felices en la ciudad. Pero pues no fue el caso, entonces tenemos que asegurarnos de que esto siga. O sea, ¿por qué son las prostitutas quienes no abandonan el sitio a pesar de que tienen pocos clientes? Pues porque quedan unos pocos hombres que requieren de seguridad y entonces, pues ni hablar. Hay que garantizar que alguien pueda hacerse cargo pues, de construir este sitio en donde las limitantes del resto de la realidad se vean un tanto eh, suavizadas. Cuando deje de haber varones, entonces dejaría de haber necesidad de que estén ellas, pero mientras siga habiendo un vato, pues hay que estar amamantándolo y cuidándolo como si fuera un recién nacido, porque genuinamente es altamente probable que el vato no sepa gestionarse emocionalmente a sí mismo. Y pues este único varón acarrea consigo la necesidad de que haya instancias femeninas que administren los cuidados. Pues qué triste, ¿no? Qué delicado, porque si bien otra vez en la peli no lo mencionan, pues ¿qué nos garantiza que estas morras no tenían sueños, deseos, necesidades, que ellas no querían irse o hacer algo diferente? Pero pues están allí apresadas por expectativas en la línea del género y pues, no se ve como que su vida vaya a modificarse. Recuerdo que lo que los griegos llamaban, bueno, algo lo más parecido al infierno, era el Tártaro, y ahí es a donde mandan a Sísifo por desobedecer a los dioses, por la ibris, y la tarea que le dan a Sísifo es lo que para los griegos era lo más horrible del mundo, esta labor repetitiva que nunca se termina, que en cuanto la acabas tienes que recomenzarla. Pues es en donde están habitando estas morras, un paisaje homogéneo que no se ve que vaya a cambiar nunca y que tampoco ofrece vistas para hacer algo diferente, pero no es ni siquiera que ellas hayan elegido hacer algo mal. Ellas están ahí como por respuesta a pues, una necesidad masculina. Qué feo, ¿no? Qué incapacitante. Hay un libro de Camus que lo explica. Sí, ¿no? Y que, híjole, que está bien, bien fuerte esto. Que justamente este sentimiento de fraternidad o de unidad surge a partir de espacios vulnerables, ¿no? En cuanto entiendo que la otra persona está siendo oprimida, en cuanto entiendo, comprendo el dolor, las dificultades por las cuales está pasando el otro, es entonces cuando puedo acercarme a él y ofrecerle ayuda. Continuando con esta casa de citas, recordemos la manera en la que se lo ganan y la manera en la que Manuela conoce a la japonesa. Justamente ellas empiezan a platicar y básicamente se abren su corazón en la mañana, en un solo día, porque escuchan la historia, los relatos de la otra, ¿no? Cuando la japonesa le cuenta su historia, que sí, que tal vez en algún lugar se enamoró y que ya había estado trabajando en otros lugares y qué sé yo, y también cuando la Manuela le empieza a contar, ¿no? Que lo que a ella en realidad le gusta es el flamenco, que aprendió gracias a a, a haber trabajado con una mujer que bailaba flamenco y que le enseñó ahí algunos pasos, pero al menos el gran hilo conductor de la historia de vida de estas dos mujeres es espacios en donde sufren a raíz de hombres o sufren a raíz de las consecuencias perdón, de las situaciones o el contexto en el que están y a partir de aquí empiezan a construirte. Esto no quiere decir que la homosexualidad o que el, el trabajo sexual eh, sea habitado por personas o mujeres, bueno, sí, personas heridas o personas que construyen estas identidades a partir de heridas o
o de carencias, sino más bien muchas veces estos espacios, estos lugares tienden a ser espacios inseguros, espacios en donde se corremos diferentes riesgos a partir del contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Me parece bien denso que los espacios seguros empiezan a generarse a partir de la empatía, a partir de, oye, yo sé lo que estás sufriendo. También referente a esto, no sé si les haya pasado o hayan tenido el chance de verlo por ahí en sus publicaciones o en, en redes. Me ha tocado ver mucho en estos días que la bandita se empieza a poner de acuerdo para estas marchas del 8M y, y me parece bien interesante sus comentarios, ¿no? Y luego los encuentras y dices, no manches, qué chido, ¿no? Justamente este tipo de situaciones, de comentarios, de fraternidades, son bien complicadas entre los vatos, ¿no? Ya lo hemos platicado algunas veces, pero sí, no, es sumamente complicado el que entre varones, entre varones cis, hay este tipo de fraternidad justamente, ¿no? Porque, bueno, pueden ser por muchas situaciones, no se nos permite o no las identificamos, no queremos identificarlas, no queremos ver eh, lo pesado, lo complicado, lo cansado que es mantenernos dentro de un mismo rol, dentro de un mismo rol en la sociedad. Entonces, me agrada mucho esto de la película, creo que refleja una parte bien interesante sobre la comunidad, sobre la forma de relacionarse con otras personas dentro de las mismas, dentro de circunstancias similares. Pues sí, ¿también ¿no quieren comentar algo de esto? ¿Otro tema? La comunidad del anillo. Ya saco. Por supuesto que sí. Sale ese comentario. Ajá. Pues sí, la comunidad del lugar sin límites, claro. Guau. Pues, eh, otra cosa que quería platicar con ustedes. Me interesa mucho escuchar qué es lo que ustedes piensan sobre este personaje de Pancho. Ya hicimos algunos comentarios, ya platicamos algunas. Ahí hay un comentario que igual y podría caber. No sé si alguno de ustedes ha visto, no sé cómo se llama esa película. Bueno, más bien la he visto, pero no me acuerdo cómo se llama. Es de un compi, a ver si te acuerdas, Fran, o si la has visto. Es de un compa que se roba un cuchillo y es como Tom Sawyer, pero mexicano. Es de hace mucho tiempo y se desarrolla en el centro de la Ciudad de México. Y es de hace muchos, muchos años y ganó premios y el pedo. Y está chida, está muy amena, muy curiosa. De unos niños que están abandonados. No sé si es Los Miserables o algo así, suena similar. Pero justamente volviendo, bueno, aterrizándolo, creo que Pancho es justamente este compa vulnerable que no supo cómo expresarse o no supo más bien cómo desarrollarse y cómo defender lo que él quiere y gracias a esto cae en un querer imitar estos roles que pese a que no le parezcan, pues le funcionan porque es un vato, sí, entonces creo que va por ahí, ¿no? O sea, el compi como que no tiene mucha idea de lo que quiere o de lo que puede ser, basado en lo que se le ha impuesto como pues varón. Sin embargo, como no tiene como esta libertad o posibilidad de, de expresarse como él quiere, tiene una masculinidad muy frágil y esto hace que se comporte pues como un machito, ¿no? Entonces eso está bien curioso porque da a ver que el compi, pese a que es como, no sé, no es personalmente un sujeto que me agrade o que me caiga bien, pero a pesar de ello creo que no sé, es cierto punto una víctima de sus propias circunstancias, ¿no? El pobrecillo está atrapado en lo que puede y no puede ser. Bueno, yo lo veo así, no sé si lo vean de otra manera. Si me No, quieren sí, mentar la justo. madre o algo así. Está bien denso el personaje del Pancho. Creo que
Pues sí, creo que al menos dentro de la película es como el más trabajado, del cual tenemos más contexto. Se esfuerzan mucho por eh, escribir el cómo se maneja el sujeto. Y justamente a partir de ese personaje fue la idea de, no manches, ¿por qué no hacemos un podcast? Para esto, el término o esta idea de que las masculinidades no son habitables, no son habitables, lo fusilé de esta Shibón Guerrero, esta profa de la UNAM, y de la Facultad de Filosofía y Letras, en donde hablaba de este tema, en referencia a una persona, a un hombre trans que platicaba su experiencia, ¿no? Que pues, bueno, ya había hecho la transición, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en una conversación le platicaba, no manches, que creo que me estoy arrepintiendo. No me siento cómodo en este espacio, en este momento, con esta transición. Porque es bien ojete estar con hombres, o al menos el comportarte como un hombre. Creo que aquí sí ya podemos hablar un poquillo más. Pero me parece bien interesante esta intervención o de dónde surge la idea de que la masculinidad no es habitable, al menos en este video de Siobhan, porque dado este testimonio, pues tiene con qué contrastar, pero que nosotros no hemos tenido, no tenemos la misma oportunidad de eh, hacer el contraste con otros espacios, más allá de relación con mujeres o con personas que no sean hombres heterosis, eh, pero que, insisto, de aquí surge la idea, ¿no? De hablar de este personaje de Pancho. Creo que uno de los puntos, bueno, aquí lo que me interesaría hacer es empezar a soltar ideas y a ver qué comentan ustedes o qué dicen ustedes. Se me hace bien fuerte que los momentos en los cuales más se pone violento este Pancho es cuando se juega o se pone en duda su masculinidad. Cuando la japonesita le dice que pedo, cuando Don Alejo le dice que no mames, que ya le pague y porque no ha ido a verlo y que había puesto todas sus esperanzas y que lo había ayudado muchísimo y este güey no se pone al pedo. Cuando su cuñado le dice que cuando le va a poner casa a su mujer, que ya mejor le pague lo que le tiene que pagar al Don Alejo. Cuando su mujer le pide que le dé una casa. En fin, hay muchos momentos, muchos espacios en los que se vulnera o se ponen en jaque su masculinidad o su identidad como varón poderoso, como macho. Y es en los momentos en los que más violento se pone. Pero todo esto trae un contexto, trae algo detrás. Insisto, otra vez esta escena en donde antes de tener esta relación bien ambigua con la japonesita que ya nos platicó Ángel, ¿te acuerdan de la plática o de los diálogos que hay antes de? Es cuando está con Don Alejo, le hace todos estos reclamos, y lo que hace Pancho es irse a la bodega a llorar. Yo no soy malo, es que yo no soy un desagradecido, yo no soy todo lo que está diciendo Don Alejo. Es que me daba, en fin, se sentía impotente, ¿no? Ante esta Ujú. relación desigual de un chingo de varo este señor. También, aquí sí no me acuerdo en qué momento es, pero cuando dice que él sí quería, que él no es ningún desagradecido, que él sí quería estudiar, pero que era medio lento, que no le entraban los números y que por eso ya no quiso ser un médico. A expensas de que Don Alejo lo estaba apoyando para que fuera médico, pero pues no pudo, ¿no? Que no le entraran los números en la cabeza, se sintió impotente y lo que fue es abandonar, ¿no? En ningún momento poner, es que no me sale, ¿no? Igual en otro contexto, en otros escenarios más amables, te lo hubiera apoyado, ¿no? Pero en esta imposibilidad de decir lo que estaba ocurriendo, de extender los pesares y dificultades que tenía, pues por ende no había manera de que se le apoyara, ¿no? Era más bien es como, pinche vato es un rebelde, pinche vato no quiere estudiar y pues por eso ahí anda debajo, ¿no? Ahorita hagámonos la pregunta de qué tan cercano nos puede parecer esta situación en donde es mucho más fácil el alejarte, es mucho más fácil el, el cortarlas, el romper eh, relaciones o el
en fin, romper con situaciones que confrontarlas, ¿no? Porque el confrontarte con situaciones, con problemáticas, lo que hace es mostrarte vulnerable, lo que hace es decir no puedo, qué complicado es decir no puedo, insisto, bajo determinados escenarios, ¿no? Tan solo, no sé, usted puede escuchar si es compa, varón, heterosis. Pregúntense en qué momentos ha externado pues, problemas que tiene, ¿no? Normalmente es con mujeres, normalmente es bien complicado hacerlo con vatos, con otros. Y muchas veces ni siquiera es porque si el otro vato te vaya a juzgar o el otro vato, sino que ya están, eh, eh, tenemos tan la situación de que pues, con vatos no se juega, perdón, que con vatos no, bueno, sí, no se juega, eh, no se externa. Creo que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Ahí podemos a preguntarnos o a indagar un poco más en qué tranza con los estilos de paternidad, qué tranza con los padres ausentes, qué tranza con los padres que, más allá de ser ausentes, no saben cómo entablar relación con sus hijos varones, ¿no? Porque ellos no aprendieron a hacerlo en otro momento. Entonces, no sé, aquí, insisto, son medio ideas al aire, son algunos cuestionamientos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quieren extenderse en alguno? Bienvenido. Ahí tenía mi micrófono desactivado, perdón, banda. Yo creo que es el modo en el que en ese entonces, a lo mejor, bueno, estoy aquí metiendo un poco de contexto histórico, pero igual y puede que esté equivocado. Pero yo digo que, o lo que a mi parecer es que, pues es el único método, por decirlo así, muy entre comillas, que tiene este compa para poder, mostrarse como, pues a la defensiva, ¿no? Es, es muy complicado para él y se le nota justamente desde que dices que se pone a llorar por lo que le dice don Alejo. Y porque él no quería seguir, bueno, sus estudios y todo eso, ¿no? Todo lo que conlleva ser él, le es muy complicado porque él en realidad no quiere nada de eso, ¿no? No quiere, pues no quiere estudiar eso, no quiere, bueno, se siente vulnerable y todo este tipo de cosas, pero como la sociedad o él mismo o su educación o el entorno no le permiten externar este tipo de pensamientos o el ponerse en contra de, es lo que, pues no sé, por eso está tan a la defensiva, por eso sale tan agresivo este compa y por eso es tan violento en estas situaciones porque pues no puede, ¿no? Y sabe que, por ejemplo, para el contexto en el que nos encontramos, México 1978, ponerse con una mujer es como más fácil que ponerse contra un vato, porque pues eso significa que a las mujeres sí les puedes gritar, ¿no? Porque ellas se deberían sentir vulnerables ante un vato, ¿no? Pero él se siente vulnerable, ¿no? De cualquier manera y con quien sea, porque incluso se muestra vulnerable contra esta morita, ¿cómo se llama? La china. La japonesa, perdón. La asiática, va pronto. Wow, racismo incrementó. Sí, perdón, es que me confundo con los apodos, pero bueno, el punto es que se siente incluso vulnerable con esta morrita y no sé, juega con eso porque él no debería de sentirse así, por eso la amenaza, por eso le grita, por eso tan agresivo. En todo momento que se le es cuestionado quién es, creo que pues por ahí va ese cotorreo, no sé qué ustedes piensan. Ajá, es una cuestión como de sobrecompensar cada vez que se encuentra imposibilitado para cubrir los estándares de masculinidad, que aquí la cuestión también podemos plantear, bueno, ¿por qué habría de ser obligatorio cumplir con tales estándares? ¿Y qué cosa le impidió a este vato en particular tomar una decisión diferente? O sea, coincido, no es un personaje que sea intencionalmente malvado, que sea perverso, que merezca ser cancelado, sino que pues es alguien que no contó con los recursos para pues, saber qué hacer consigo mismo y pues hace lo que más tiene al alcance. Ah, estás cuestionando mi masculinidad, entonces voy a actuar hipermasculino y voy a llevarlo hasta el máximo extremo. Digo, la escena última de la película, el asesinato es un asesinato exageradamente masculino eh, y altamente personal. O sea, estamos viendo puñetazos y patadas contra el otro cuerpo, ¿no? No utiliza
Pues una de estas tácticas pues un tanto más elegantes, un tanto más sutiles como utilizar el envenenamiento o hacer que las cosas parezcan un accidente, sino que es un despliegue brutal de violencia que muestra quién está ejerciendo o quién tiene este permiso para ejercer la agresión sobre los otros cuerpos. En ese sentido, pues sí, o sea, como que lo que noto es de, pues bueno, ya vi que estoy flaqueando en este aspecto, pues entonces debo hacer algo que lo compense, algo que me coloque dentro de la línea de los que sí lo hacen chido. Para traerlo, pues otra vez, no quedarnos solamente en la línea de la ficción, pues creo que hay varios otros apartados en los cuales podemos notar estos mismos tipos de ejercicios violentos. O sea, estás fallando con tus entregas en un trabajo, pues bueno, entonces ahora hay una expectativa allí en donde debes esforzar durante un tiempo, por lo menos del doble de duración. Debes hacer el doble de lo que no lograste hacer. Si reprobaste algunos periodos, reprobaste dos evaluaciones, entonces, bueno, tienes que irte a una evaluación extra en la cual en la mitad del tiempo necesitas obtener el doble de puntajes y así por el estilo. O sea, esta lógica de la sobrecompensación inmediata no se ha desvanecido y no me atrevería a decir que es algo que pertenezca o que aparece solamente en el rubro de la ficción. Es como que esta manera de hacer correcciones rápidas y la pregunta, o bueno, otra cuestión acá sería, pues, ¿en qué medida esta necesidad de hacer correcciones inmediatas nos está permitiendo dimensionar la severidad del problema e incluso saber qué hacer una vez que estamos en una circunstancia negativa o desagradable? Tal vez no necesitamos hacer una corrección rápida e inmediata, tal vez necesitamos cierto lapso para pues, nosotros sentirnos diferentes y entonces poder tomar medidas distintas. Pero pues si tratamos de hacer resoluciones rápidas, inmediatas al momento, pues incurrimos en el riesgo de cometer errores y de pues, hacer cosas que realmente no estén corrigiendo nada, sino que agraven o empeoren eh, la situación, que es el caso de lo que hace este, este pana. Pues digo, ¿en cuántos otros ejemplos no nos hemos visto, no nos hemos encontrado nosotros mismos tratando de remediar algo a la brevedad y terminamos empeorándolo, terminamos agravando la situación? Pues, es parte de esta lógica en donde necesitas dar cuenta de que sigues entrando dentro del circuito de lo válido, porque si no, pues entonces la gente que está por debajo de la jerarquía va a empezar a criticarte, va a empezar a juzgarte, van a dejar de respetarte, vas a dejar de obtener esta validación cuando des instrucciones. Y pues que eso repercute en qué tan varón eres, qué tanta atención se te puede prestar. Está delicado. Y digo, si para validarte necesitas cometer asesinatos, pues hay cuestiones aterradoras que están avanzando ahí. Digo, no sé si ustedes coincidan con esta lectura, con el rollo de la búsqueda de la validez a través de una sobrecompensación y pues digo, conforme más fallas, más grandes deben ser las compensaciones hasta llegar al grado en donde no haya puntos de retorno, no haya algo que pueda equilibrar lo que supuestamente hiciste para compensar. Y pues bueno, creo que por eso la película termina allí. O sea, ¿qué haces una vez que ya asesinaste a alguien? O sea, ya acabas de acabas de endurecer el límite, porque antes había un sitio donde podías relajarte, donde todavía tenías esta chance de ser vulnerable y tal vez descubrir algo distinto, pero pues ya lo rompiste, güey. Entonces ahora te encerraste a ti mismo, perdiste la llave, compa. No hay más que se pueda hacer. Tal vez esa sea una suerte de moraleja al respecto. Hay un chingo de puntos de retorno en donde puedes hacer cosas distintas. No los ignores, porque una vez que los ignores pues no te va a quedar de otra más que conformarte al sistema del que intentaste escaparte y no te va a gustar, ¿no? Va a ser desagradable. Ya sabes que no quieres estar ahí. No ignores las advertencias. Bien lo dicen, entre más chiquito lo tienes, más grande tu ego. Más grande tu ¿O cómo iba? camioneta, Ándale, tu camioneta, tu celular, lo que sea. tu celular. Tu Celular. celular. No sé. Chale. Acá nos dicen en el superchat que llenes todo y quites del lingote 2. Ah, no, pero eso fue hace 4 minutos, no olvídenlo. Es que no estabas chalequito al pana. Eh, Ya me armé un chalequito. Otra vez tu chalequito y andas
Gucci. Em, sí, vamos a la lectura que es. Y más allá de eso, algo que creo que muchas veces, o hasta este punto todavía no nos entra en la cabeza, es que nosotros, justamente nosotros somos, al menos en este tipo de relaciones y en el tema que estamos platicando, al menos somos nosotros los que estamos encarnando, los que estamos replicando ese tipo de actitudes, que son las que nos dañan en mayor medida, bueno, no en mayor medida, pero al menos sí terminan poniendo poniéndonos en situaciones de peligro, en situaciones bien, bien incómodas, pero pues nosotros en gran medida somos los culpables, ¿no? Aquí en este momento estamos hablando sobre el machismo, sobre la misoginia, que pues, pareciera que todavía no terminamos de entender esa parte. Pues no solamente la cuestión es que tranza con las feministas, la bandita que se está alzando, que está haciendo un chingo de cosas nos resulta incómodo. Me atrevería a decir que la bronca no es en sí con los hombres, sino con estas situaciones que vamos replicando, estas situaciones que no terminamos de encontrar con armar otra salida, con armar nuevas formas de comportarnos, nuevas formas de relacionarnos, que es lo que en gran medida nos posiciona en estas situaciones problemáticas que nos comentas tú, ¿no? A veces uno por querer resolver situaciones en lo inmediato con resolver problemáticas de la misma manera, pues creo que muchas veces la bronca es con volver a ejecutar estas mismas formas de hacer las cosas, ¿no? Ok, me peleo con la morrita, ok, me peleo con tal o cual personaje, seguimos replicando las mismas formas de interacción, seguimos replicando las mismas, entre comillas, soluciones y no nos presentamos este nuevo mundo posible, estas formas diferentes de hacer las cosas, de relacionarnos con el otro género, con nosotros mismos, con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y esa es la gran bronca, ¿no? Porque, híjole, si encontramos otras formas de hacer las cosas, creo que podremos darle soluciones, ¿no? Pero lo que hacemos es empezar a parchar, ¿no? Empezar a sí, ¿no? Esa parte que dices de sobrecompensar, cuando tal vez la cuestión es hacer las cosas de diferente manera. Qué denso, ¿no? Eh, porque no nos damos cuenta de lo peligrosas que son, de lo dañinas que son para los demás y también para nosotros mismos como vatos, como varones. Y aquí, no sé si quieras comentar algo más, Panita Ángel, pero me encantaría, Alfredo, que nos dieras una pequeña lectura o relacionaras eso que estamos comentando con los seres endriagos, que por ahí es el textito bien, bien chido. Y creo que sería otra de las derivaciones que tienen este tipo de comportamientos, este tipo de relacionarse con el ambiente. Muchas veces no vemos los alcances, los enormes alcances y los sitios tan peligrosos y pues, tan canijos que nos toca llegar a ese tipo de actitudes. Sí, O sea, sí, pues el Pancho acá era un endriago en potencia. O sea, si no se unió al narco es porque, pues al parecer el narco no estaba interesado en ese pueblo fantasma y allí no había recursos que les llamaran la atención. Pero, eh, pues de donde se recupera a este tipo de banda, digo, citando de manera muy, muy libre las investigaciones iba a decir la waifu, pero no sé ya que no es una waifu, es la máster, ¿eh? de la máster. De la Master Sayak Valencia. Sigue siendo waifu, bro. ¿Quién soy yo? Bueno, es que no sé si ella esté de acuerdo, no nos llevamos así todavía. Eh, pero no fuera cuando, en fin, em, no voy a hablar sobre las personas que me aparecieron en Tinder y a cuyas exposiciones luego fuimos. La cosa es que, bueno, lo que Lili, dice es, me encanta cómo tú solo te metes en el fango y te empiezas a salir. em,
Ajá. Sí, híjole. Bueno, lo que comentas, Ajax, sobre los indriegos es que pues son personas a quienes pues, ya les falló el sistema. Intentaron jugar de acuerdo con las reglas, pero se dieron cuenta, pues a pesar suyo, de que las reglas no están diseñadas para que cualquiera pueda ejecutarlas, sino que sirven si naciste con ciertas condiciones. En parte dinero, en parte cierto color de piel, en parte cierta época y tal vez incluso ciertos apellidos que puedan ayudarte a compensar, cierto género también. Entonces, el hecho de orientarse a entrar en el mercado de la violencia, por un lado, es una venganza en contra de este sistema que te solicitaban ingresar en las lógicas de intercambio, pero pues ciertos tipos de intercambio. No solamente se trata de que te vistas de cierta manera para ir a tu trabajo, sino que vistas ciertos colores, ciertas marcas de cierta forma, que hables de cierta manera, que no es accesible para ti. Pues incluso pensando que uno pudiera, que uno haya logrado llegar a estudiar la universidad, pues si uno no nació en la clase media o en una familia con prácticas de clase media, el lenguaje con el que funcionan las instituciones educativas resulta súper ajeno y está bien distanciado de, pues, del tipo de prácticas lingüísticas que funcionan en la comunidad. Así que cuesta más trabajo de equilibrar el ambiente en el que uno suele interactuar con la manera en la que se solicita interactuar en las escuelas. Si llegaste hasta la universidad, pues wow, ya es una labor titánica la que resolviste y seguramente tuviste que aprender a interactuar con dos tipos de lenguajes, uno de los cuales está súper distante de tus condiciones y que pues nada más lo utilizas cuando estás estudiando, cuando estás trabajando, pero fuera de eso no habla acerca de la realidad. Entonces, bueno, si alguien, otra instancia te ofrece una manera de obtener riquezas, de poder ingresar en las lógicas de consumo, pero sin necesidad de apegarte a todas las reglas de proxemia y de moral, pues resulta bastante atractivo. Te demanda menos esfuerzo, menos energías. No es un ambiente tan extraño o tan ajeno a lo que sueles hacer, a lo que sueles saber. Y entonces pues puedes utilizarlo utilizando todo con lujo de violencia las normas de interacción, lo tienes permitido porque si bien el hecho de ser pobre, por ejemplo, no te permite ejercer influencia, pues bueno, ahora que tienes las armas, puedes ejercer toda la influencia que quieras. Si no podías garantizarle protección y seguridad a tu familia, ahora que ejerces la violencia, tienen la garantía porque formas parte del brazo sicario del narco de este estado alternativo y entonces pues ya tienes algo de respeto. Puedes obtenerlo a través de aceptar, vincularte con este consumo de prácticas, con el problema de que, pues, volverte un sujeto endriago es un sujeto que, más que, bueno, que es un mercadero, es un productor, pero es un productor de la muerte. Lo que se produce es destrucción, lo que se produce es aniquilación, lo que se produce son cadáveres, lo que se produce son huecos, son faltas, son ausencias. Y pues está bien delicado que esa sea la manera en la que uno pues puede encontrarse más a gusto o puede encontrarse atendido o escuchado por parte del resto del sistema. Pues precisamente el Pancho estaba muy cerca de esto. El Pancho no tenía las herramientas, digo, creo que gran parte también se conecta con cuestiones como cuando tu sexualidad no es normativa, no es hegemónica, pues tienes que estar lidiando con una serie de cuestiones que cuando eres heterosexual pues no te las planteas, ¿no? O sea, simplemente si eres niño te gustan las niñas o viceversa y pues ya, ¿no? Todo normal, todo bien, todo de acuerdo a la expectativa, todo lo que hagas, digas, pienses, creas es normal y está chido y no tienes que preocuparte. Pero si tu orientación sexual se mueve por otros lugares, entonces debes hacerte una serie de preguntas y lidiar con varias cuestiones que, pues, no tendrías que responder. Y al mismo tiempo tienes que estar estudiando, tienes que estar aprendiendo ciertas destrezas, tienes que interactuar de manera exitosa en las dinámicas sociales. O sea, quita tiempo, requiere más esfuerzo. Ser vulnerable demanda ejercitarse de más. Y pues en esa línea, cuando se ofrece una posibilidad de actuar de manera embriaga, pues por supuesto que tomas la opción, o sea, no tienes que esforzarte de más y puedes obtener todas las ventajas con el reverso malvado de que pues tampoco tienes
tienes garantías de que vayas a sobrevivir mucho tiempo allí o de que tu venganza vaya a representarse en un cambio sistémico más amplio o más grande. Y si ya empezaste a destruir, necesitas validarte produciendo de manera constante esta amenaza, esta destrucción, esta ausencia, esta muerte. Pues quién sabe, ¿no? Igual y el Pancho iba a tener que escapar del pueblo, ya llevaba un rato escapando y ya había estado en prisión. Pues, ¿qué tanto es seguir esa ruta? Em, creo que en la peli del Cochiloco, pues, el infierno precisamente, también hay un par de personajes que precisamente son gays, pero mantienen su relación con bajo perfil y cuando son, bueno, en una de las escenas, en una emboscada, los asesinan y pues están ambos desnudos compartiendo la cama, lo cual se vuelve altamente humillante porque a pesar de que todos sabían que eran gays, pues era humillante que te encontraran o pues sí, que te descubrieran, que quedara claramente expuesta tu orientación sexual. Pues creo que el Pancho iba en una ruta muy parecida y pues qué triste, porque si lo único que te queda es seguir matando para justificar en quién te conviertes, pues te vuelves en un amo de la muerte que no es respetado, no es querido, es temido, pero pues este temor se sustenta solamente en seguir matando y tu cuerpo tiene límites. Va a llegar un punto en donde no puedas seguir matando. Alguien te va a eliminar y hasta ahí se acaba tu percepción de seguridad. Seguramente vas a sentirte súper amenazado cuando llegue este punto. Qué terror vivir así, qué terror vivir produciendo terror. Qué terror ser el güey que tiene que seguir bulleando a los demás para que lo respeten. Qué terror ser el gerente que tiene que pues, portarse de manera nefasta para asegurar que no te vayan a despedir del trabajo. Lo que comentaban hace unas semanas, hay ciertos puestos que consisten solamente en estar despidiendo personas. Qué horrible que de eso dependa tu trabajo y que para mantenerte legítimo, pues tengas que estar siendo un culero con los demás. Em, Qué horror ser el psicólogo que tiene que estar constantemente inventándole trastornos a los alumnos y en el momento en que dejes de inventarles fallas, pues ahí se acaba tu opción de trabajo. Qué triste, ¿no? Qué terrible. Esos son, o sea, otras formas de panchos que tenemos por aquí alrededor. ¿Escuchaste, Pancho? Reverso perverso. El Yo reverso. escuché eso. Cadena de oración para que José Madero haga una canción que se llame Reverso Perverso. Para esto primero que le haga My Chemical Romance y ya después. Bonita Ángel, ¿qué piensas? No sé, amigo, me perdí un poquillo en las palabras del buen Alfredo. Pero concuerdo, la Dibuja verdad. un pito, güey. Dibuja un pito. Dije Voy, voy, que voy, si eras el voy, voy. Minecraft, para dibujar un pito, no para que andes haciendo tu casita, güey. ¿Para qué, güey? Estás solo. ¿Para qué quieres una casa? Está bien, voy a dibujar un pito, en lo que tú dices algo, Frank. Bien, pues. Em, pues está bien denso, ¿no? Porque creo que abriste la discusión a que ya no solamente sea el que las masculinidades no sean habitables, sino también pues, la gran mayoría de los espacios que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con el pasarte de lanza con los demás, pues también terminan siendo estos lugares para nada habitables, ¿no? Y ya no solamente son las masculinidades, sino que ahora también son los lugares en los que laboramos, ahora también es la academia, ahora también es eh, el salir a la calle, van de matar al mijis, o sea, pues, los espacios en los que nos encontramos, pues vemos que son sumamente peligrosos, que muy pocos de nosotros queremos estar ahí o nos hacemos a la idea de que pues, queremos andar por allá. Ahorita empezamos con grupos nuevos y pues hacemos estas dinámicas de presentación, ¿no? Pues, ¿qué onda, no? ¿Para qué andamos por acá? ¿Qué es lo que queremos sacar de esta licenciatura? Y me tocó 2, 3 bandas que comentaban, ¿no? Pues, que yo quiero dedicarme a la psicología organizacional, me encanta el ambiente godín, shala. Digo,
pues, híjole, ¿no? Sí, hay momentos en los que igual está rico, ¿no? Vámonos los viernes por las tortas de chilaquiles, vamos a cotorrear con la banda, vamos a echarnos unas pierras después Unos gomichelas. unas gomichelas después unas licuachelas después Ah, del trabajo, pero más allá de esto, pues igual y no está tan chido, ¿no? Lo que comentabas ahorita, igual y no está tan chido el estar midiendo a la banda para ver a cuál de estos cabrones voy a quitarle su única fuente de ingresos. Igual y no está tan chido el estar chingue a vatos para que empiecen a subir, a vatos a morros para que suban sus números. Igual y no está tan chido, Ay, etcétera, perdón. etcétera, etcétera. Entonces, ya querido podescucha, querido compañero de podcast, ya habrá pensado en alguna de estas situaciones. Pues vemos que la gran mayoría de la que estamos no queremos estar ahí, ¿no? Son situaciones, son espacios poco habitables, pero creo que estaría rica la pregunta. Creo que Alfredo ya nos dio un pequeño esbozo, nos sopló por ahí la respuesta o hacia dónde podría ir esta, pero creo que tiene muchísimo que ver con la manera en la que tenemos diseñadas las estructuras y qué peligrosos son los espacios en donde requerimos mantener cierto estatus o donde requerimos mantener ciertas herencias en las relaciones, ¿no? A lo que me refiero es que qué problemáticas son todas y cada una de estas relaciones en donde, estos espacios en donde requerimos que forzosamente exista una diferencia de poder, en donde requerimos que haya un poderoso y alguien que nos siga para mantener vigentes las estructuras. Y aquí sale la pregunta, ¿no? ¿Qué tan problemático es pensar en formas diferentes de comportarnos, en formas diferentes de hacer las cosas? Les platicaba la vez pasada que tenía un grupito en donde dábamos la clase de inclusión educativa y pues hacia donde me interesaba aventar las reflexiones era que, pues bueno, la discapacidad no tiene que ver y hablo de discapacidad porque creo que es otro de los vectores, otro de los lugares en donde se aprecia de una manera bien densa la desigualdad o el sobajamiento de determinadas poblaciones. Y pues bueno, a eso me interesaba la reflexión, era llevarlos al punto en que pues, tiene que ver más con la estructura, con la forma en la que nos desarrollamos, la forma en la que nos comportamos, la forma en la que, y bueno, en fin, pues, nos relacionamos con las demás personas o con las demás estructuras. Y algo que comentaba mucho la banda, o al menos hay dos, tres personajes, era que, pues sí, no, pero pues es que el capitalismo siempre va a estar. Pues, ni modo, ¿no? Híjole, ¿por qué es tan difícil el contemplar otras formas de hacer las cosas, no? Pues sí, güey, o sea, es lo que tenemos ahorita, pero no necesariamente tendría que ser la única forma. Y pues bueno, creo que a partir de aquí sí podremos empezar a generar otras formas distintas eh, creo que cada vez que hablamos de narcotráfico, de estos lugares densos o oscuros, mencionamos que, pues, a veces un buen inicio es empezar a pensar en otros mundos posibles y alguno de esos inicios tendría que ser el preguntarnos, el hacer preguntas sobre el momento en el que estamos. Sí, no, pues hay que pararnos primero un ratito, hacer ideas, hay que pararnos para dirigir el curso y ver hacia dónde queremos llegar, pues, para mejorar esta situación, ¿no? O al menos para empezar a pensarlas de maneras diferentes. No sé, ¿ustedes qué piensan de esto? Juan Ángel, ¿quieres agregar algo? De otro No, bro. modo, Estoy dibujando algo. no sé, sí, ya vi, se ve muy jugoso y carnoso. Em, no sé, creo que eran más o menos los temitas que quería trabajar el día de hoy. Otro de los que me interesaba mucho era el de hablar de Don Alejo, pero creo que de manera tangencial ya lo estuvimos tocando en Don algunos de Alex es los. Mencho, bro. Sí, Don Alejo es el Mencho, es el señor feudal del este pueblito. Oxena al Y, Mencho, por favor. y pues, y pues qué ojete, ¿no? Porque
creo que la peli no termina de darle este tratamiento de De villano. ajá, sí, de villano, sino más bien pues pareciera que en algunos puntos, en algunos momentos es aliado, ¿no? Que le trata chido porque le dio la casa a la japonesa, le trata chido porque le dijo al Pancho que no le hiciera nada a la Manuela, pero pues, también es uno de los grandes villanos de la película y pues, creo que sería es uno de los más densos, ¿no? O al menos el que ejemplifica o presta su imagen para vernos uno de los grandes villanos. Creo que justamente cuando, o bueno, justamente de las intervenciones de este Donald tiene muchísimo que ver con esas exaltaciones violentas que llega a tener el tocayo en la película. Pero, pues no sé, ¿quieren proponer algún tema más para cerrar? ¿O empezamos a hablar de las conclusiones? Las conclusiones. Conclusiones, bro. Opino. Humildemente. Conclusiones. Van, vámonos con las Ya esos aplausos ya no me dieron miedo. Bro, no lo hagas. Me va a chiviar. Espera, este está más incómodo. Oh, ¿por qué? Un besito Güey, de furro es súper incómodo. chale, bro. ¿En esto te has convertido, Fran? ¿Esto es lo que eres ahora? Ahora, pero buena cámara de conclusiones. ¿Quién se anima primero? El Mira un robot. pene. Espérame, déjame le saco captura de pantalla para que sea la miniatura. Va. Qué belleza, cuánta carnosidad en una sola imagen. Si pudiera ponerme en modo creativo, le pondría agua, pero creo que no puedo. No mames, no puedo. No puedes ponerte creativo. No, es que tengo que guardarlo, pausarlo y salir y volver a entrar, pero si lo hago se detiene la grabación, entonces Ah, ok, ya ok. después mejor entro luego a creativo, ya construyo cosas. Va. Pero estuvo chido, ¿eh? O sea, me hubiese gustado tal vez que hicieras más cosas. Oye, ya que estás ahí, haz una M y una C en lo que damos conclusiones. Va, Está bien chido obligarte a hacer cosas al aire porque es como, no puedes decir que no. pues podría, pero no, ¿para qué? ¿Para qué? Es la actitud, bro. Y me encantó cómo te faltó la madera y lo rellenaste con un horno, güey, y una mesa de crafteo. Ajá, eso es resiliencia. Las empresas actuales estarían encantadas. Lo que mi Pero, vida sea esto. Sí, bueno, no tiene mucho que ver, pero bro, la bandita pues sí, la bandita que te respondió que querían dedicarse a chambear en empresas, creo que es la misma bandita a quien tengo que explicarles psicología social, entonces, guau el Tengo contraste. que explicarle, si topaste, tengo que hacerlo. Por el bien, porque necesitamos que nos sea explicado. Este, Ya, perdón. me pagan por hacerlo, tal vez nadie se muere si no lo hago, salvo yo, pero pues conmigo basta. No, estoy jugando, bro. Em, no, ya, conclusiones, pues sí, no está erizo. O sea, apegándome a la primera interpretación que hice del título, pues hay ciertos espacios que incluso el mismo sistema codifica para que podamos darnos cierta libertad, pero no se trata de explotarlos y de agotarlos hasta que pierdan su sentido y su funcionalidad, sino pues más bien de identificar que si el espacio existe y si produce ciertos efectos y funciona, es porque hay algo medio mal con el sistema, entonces la invitación sería a estos lugares en donde nos sentimos en comodidad, nos sentimos escuchados, escuchadas, podemos experimentar en cierto grado la vulnerabilidad, pues son los sitios que de cierta manera están mostrándonos las brechas o las grietas de las situaciones. Entonces,
bueno, más bien, más allá de refugiarnos y de volvernos adictos en cierta manera a estos lugares, la invitación es hacernos la pregunta de por qué lo que siento aquí no lo estoy experimentando en otro lugar y qué cosas podría ser diferentes en la línea de que yo lograra tener más de estos lugares, más de estos espacios, más de estos tiempos. Y tal vez de esa manera lleguemos o arribemos a alguna conclusión, aunque sea provisional, sobre por dónde podemos empezar a hacer los cambios para pues, armar un mundo que funcione de manera diferente. En este caso era el prostíbulo. La pregunta acá sería, pues, ¿qué cosa ocurría en este prostíbulo que permitía al Pancho sentirse, pensar, vivirse de manera distinta? Pues tal vez si preservamos estas características, entonces nos encontremos con menos restricciones. La invitación es a esa. Tratemos de no consumir los espacios o consumirnos a nosotros en estos espacios, sino de pues, preguntarnos por qué funcionan y cómo extendemos esta funcionalidad a más lugares, a más momentos, a más objetos, a más personas, a más interacciones. Yo tengo una conclusión Dale. ahí medio breve, y ahorita retomo con lo que acabas de decir. Es que está bien chida, se me acaba de ocurrir. No seas tu propio lugar sin límites, bro. Ufa. Y ya, La eso es playa. todo. Eso no fue tweet. una conclusión, pan, eso fue un tweet. Muy buen tweet. Bueno, yo quería una M y una C, güey, pero hecha de madera, güey. Güey, pues ya no tengo tiempo, ya se acaba el podcast, güey. Bueno, sí, sí. Ahí, queda de tarea. Sí, ya para la siguiente edición. Ahí sí hago el nombrecito y ahí toda la mano. Ahí, va. Pues sí, creo que es los temas que me interesaba tratar con esta película, o al menos por motivo por el cual propongo esta movie, es justamente para hablar, ¿no? Que los lugares de donde somos, lugares aquellos que nos vulneran, esos lugares que nos atacan, los vamos construyendo nosotros mismos y a veces no está tan separado o vale la pena el hablar de cómo se oprime a la bandita LGBTI+, de cómo se oprime a la bandita que cuenta o se encuentra dentro de alguna discapacidad, que, en fin, todas las poblaciones que son oprimidas, pues muchas veces tienen raíces en lugares sumamente comunes y que, pues bueno, ¿no? Ahí sí ya responsabilidad de nosotros o se trata de hacer la invitación de que pues, vayamos dirigiéndonos hacia otros puntos, hacer cosas diferentes, hacia proponernos otros mundos posibles y que pues, se vale hacer otras cosas, ¿no? O sea, no creo que esté tan desatinado el proponernos a hacer estos cambios de switch, a pensar en otras cosas posibles, porque, bueno, pues es la chance que tenemos, ¿no? Es una de los primeros planteamientos que tenemos que hacer para empezar a generar cambios y pues no se me desanime, banda. Todavía se pueden hacer otras cosas, solamente es cuestión de ponerle nombre al problema, generar esas directrices, ver qué tiene que ver cada una de las cosas para saber de dónde nos están atacando y pues de dónde tenemos que proponer las soluciones. Y pues a ver si para la otra ya bloqueamos el pinche ángel con el Minecraft porque está bien, bien, bien hipnótico el pedo. Pero, pues sí, banda, eh, sería eso, recomendable. Ustedes también recomiendan El Lugar Sin Límites. Que hubiera estado súper chido que les hubiera traído el director, ya que estaba hablando. Pero no se me preocupen, no se me preocupen, banda, pues tenemos internet. Soluciones aquí está. El Lugar Sin Límites eh, de Arturo Ripstein del año 1978, eh, con, el, con la participación de Roberto Cobo, Gonzalo Vega, Ana Martín y Lucha Villa como la japonesa. ¿Y Entonces, Carmelita Salinas qué hubo? me salieron 4 nada más, bro. Uy, Es que no sé, bro. O sea, yo tenía pedos con Carmelita Salinas hasta que
Dijo, voy a ser diputada, güey. Y me perdió. Pero en esa película muy bien, ¿eh? Máximo respeto a Carmelita Salinas en El lugar sin límites. Ya pues de las pelis de ficheras no soy tan fan. No, a quién le importa. Y ven El lugar sin límites. Buena movie. Y yo creo que con esto estaremos cerrando la emisión. Pero antes de esto, panas, por favor, promocionen sus redes sociales, promocionen lo que estén haciendo en estos momentos. Saluden a la banda, despídense, lo que ustedes quieran. Los amo mucho. Consuman cosas que tengan chingo de gluten para que todos se les vayan a los muslos. Y así. Fran, no avientes tu basura. Mi habitación, bro. Eso es lo que quiero. Güey, sí, pues porque sea tu habitación no significa que la vas a tener como quieras. No, güey, pero tal la voy a barrer, verga. Pues ahorita ya. Ahorita te mando un TikTok, güey. Mira, estoy recogiendo mi puta basura. Va. Recuerda que los nudes se ven feos cuando hay basura en el piso, bro. Ya lo dijo Consejo. Zendaya. ¿Qué? Ajá. Exactamente. De ella su amiga soy. Chale. Bueno, pues es todo, Ya. amigos. ¿Tu Instagram, bro, no? ¿No? ¿Tienes madre de la violencia? Así el violencia, como siempre, con todos los días. No, pues, ¿qué ganas? ¿Tu panita, Alfredo? Pues yo aparezco en redes como XAlfDrums. Eh, ya me acordé de lo que iba a comentarles, que de repente Instagram empezó a recomendarme horóscopos, pero pues, horóscopos con un twist, ¿no? Entonces ya son horóscopos que tienen que ver con magia, horóscopos que tienen que ver con euforia, horóscopos que tienen que ver con pues, otro tipo de, bueno, o sea, no es nada más el signo, ¿no? Sino que es el signo más otra cosa. Y me llamó la atención que esta semana Instagram decidió que eso iba a formar parte de mis recomendaciones, junto con las calaveras del arte contemporáneo y las fotos de Aurora y de Anya Taylor-Joy. Así que dije, es un giro interesante en el algoritmo, muy bien. No sabía que esto me interesaba, pero ¿sabes qué? Estoy completamente interesado en eso a partir de ahora. Em, y en algún momento tendré una conclusión un tanto más integral sobre eso. Pero pues sí es ese coto. Y pues nada, ahí síganme si quieren, si no, pues no hay problema, pero eh, sí sigan porfa al proyectito, al Mugres Centauros con X en la última, Mugres Centaures, en Instagram y en Facebook, la paginita de alternativas y diferencias, donde ofrecemos nuestros servicios educativos, de atención psicológica y demás. Y sí, pues creo que esos son los anuncios parroquiales, ya que se despida Fran y ahorita doy la frase de cierre. Yo creo que ya hay que armarte tu propia sección de lo que el algoritmo hoy me dijo y la de me pasó esto en Tinder. Basta. Sí, Y como me encanta tu postura con el algoritmo porque es como, ¿sabes qué? Es que no estoy enojado contigo, yo te entiendo, yo sé hacia dónde vas. No, igual y no te respeto, igual y no eres, no quiero tener una relación más cercana contigo, pero ¿sabes qué? Estoy esforzando por entenderte. Bien, es pues sí, nada, si quieren síganme en Insta como el Diles que no me maten, no, Diles que no me maten, no confundir con el panda Diles que no me maten, no formo parte de, me deslindo de, creo que ellos también se deslinden de mis comentarios. Hasta en las redes y pues muchas gracias por haber permanecido una emisión más con su podcast de Mugres Centauros. Ya sea que nos pueden encontrar no solamente en YouTube, sino también nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast. Estamos subiendo nuevamente con regularidad. Pues hay al menos 3 episodios en cola para que se ven. Alfredo. bien, entonces, pues sin más que agregar, ya saben, manténganse insanes. Y nos vemos a la próxima. Ay, güey. Nos vemos a la próxima. Ay, me hubieras dicho, ya dejé de grabar, bro. Ay, puta madre. Pues,